Amados hermanos en Cristo, distinguidos amigos oyentes, vamos a iniciar un pequeño pensamiento sobre el ministerio en la iglesia y creo que nos va a llevar a hacerlo en 2 días. Hoy vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora pasamos a leer 1 Corintios, un solo versículo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ahora finalmente leemos Romanos, el capítulo 12. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Que nuestro bendito Señor añada su bendición a la palabra suya. Vamos a procurar ahondar un poquito el pensamiento de lo que se relaciona con el ministerio en la iglesia. Ministerio es un vocablo cuyo sentido es mucho más amplio de lo que a veces se entiende. Y los ministros hacen obra que a veces no se reconoce como ministerio. Ministerio tiene sentido gubernativo, debemos tomar esto en cuenta. Tiene sentido gubernativo, tiene sentido social, tiene sentido religioso, tiene sentido bíblico. Son muchas las ramificaciones del término. Yo quiero que analicemos su empleo en las Sagradas Escrituras con referencia a las actividades en la iglesia. Con este propósito es necesario considerar también el correspondiente verbo. ¿Cuál es el verbo de ministerio? Ministrar. Ministrar. Y el sustantivo personal, ministro. Sinónimos de estas 3 palabras. ¿Cuáles son los sinónimos de estas palabras? Ministerio, servicio. Ministro, servir o siervo. Primero, ministro es sinónimo de esta palabra, servicio, servir, siervo, o sea, servidor y diácono. En el Antiguo Testamento, el uso de las palabras se relaciona mucho con las actividades que llevaban a cabo los sacerdotes y los levitas que ministraban en el tabernáculo o en el templo. Pero en el Nuevo Testamento, su empleo se refiere a las acciones, las obras muy diversas de numerosas personas, inclusive del Señor Jesús. Se lee como ministro, como siervo, de los ángeles, de los apóstoles, profetas. Por ejemplo, Marta, la hermana de Lázaro, servía. Febe de Cencrea
servía, Timoteo servía. En cuanto al ministerio en la iglesia, aquí tenemos que entrar a considerar el fondo de este tema. Cuando hablamos del ministerio en la iglesia, debemos tener en cuenta que se reparte el ministerio en dos ramas. Es decir, primero, el ministerio espiritual y segundo, el ministerio material. Hoy vamos a considerar el ministerio espiritual. El ministerio espiritual es un ministerio que llevamos a cabo aquellos que el Señor, sin intervención del hombre, ha dotado para edificar y cuidar a la iglesia. Sí, esos hombres que Dios ha levantado llevan a cabo el ministerio de cuidar a la iglesia. Los hombres que ministran en lo espiritual son los que han recibido los dones que el Señor ascendido a la gloria, eso hemos leído en Efesios 4, el Señor ascendido a la gloria dio dones a los hombres, así leemos en Efesios 4:8. Vale la pena repasar en casa lo que se ha leído hoy en Efesios 4:7 al 13. El Señor retiene para sí la facultad de levantar en la iglesia a los que ministren en capacidades espirituales. Y tome bien en cuenta, querido hermano, Dios no confiere a las iglesias el derecho de elegir o de nombrar los que las edifiquen. No podemos apuntar, señalar o llamar a elección para decir este es el que nos va a enseñar. Es el dueño de la iglesia, el Señor ascendido a la gloria, que ha dado dones y Él los da a quien Él ve conveniente dar, a quien va a desarrollar el don. En el capítulo 12 de 1 Corintios pone muy en claro que es el Señor quien reparte como quiere los dones en la asamblea, entre los cuales dice el versículo 5 que hemos leído en 1 Corintios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Luego el Señor requiere a sus ministros, esto ya el Señor requiere de los ministros, de los siervos que Él ha levantado, que ejerciten los dones que les ha repartido, como se lee en Romanos capítulo 12, y lo hemos leído en los versos 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir en servicio en servir. Muchas veces se habla del ministerio de la palabra. Este es un servicio fundamental, sin duda alguna. Los apóstoles en Jerusalén, si leemos el capítulo 6 de los Hechos, los apóstoles allí en la iglesia de Jerusalén apreciaban la necesidad, la premura, es decir, era urgente, la iglesia crecía y había premura de este ministerio de la palabra. Y quisieron ellos librarse del ministerio cotidiano, es decir, del ministerio material. Los apóstoles quisieron librarse de ese ministerio con el fin de ocuparse más en lo espiritual. Dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así se lee en Hechos capítulo 6, versículo 4. La urgencia para este ministerio fue grande en aquellos días y no ha menguado esa urgencia, cuanto más ahora, en el día de hoy. El ministerio de la palabra es más urgente, pero hay un pero. En las iglesias, entre el pueblo de Dios, el apetito para este ministerio de la palabra
ha mermado. ¿Cómo podemos decir eso? Se evidencia por la falta de asistencia a las reuniones para el ministerio de la palabra. No tienen interés. La exposición de la palabra es de primordial importancia, y a los creyentes la palabra nos aconseja: desead como a niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto nos recomienda 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Aún en los días de los apóstoles, habían los que no crecieron. Fíjese, en los días de los apóstoles no crecieron, y el Espíritu Santo, escuche bien esta admonición, el Espíritu Santo 2 veces ha censurado a los que permanecieron en un estado rudimental, sin desarrollo espiritual, diciéndoles de esta manera: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no una comida más suculenta, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esa es la amonestación del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 2. Pero hay otra, y lo vamos a leer en Hebreos. En Hebreos, el capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5. Y el versículo, a ver, ¿dónde estamos? Capítulo 5 de Hebreos, versículos 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, como los niños, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 2 censuras, la que acabamos de leer y la que Pablo escribe a los Corintios, y lo hemos leído en 1 Corintios 3, 1 al 2. Tales censuras deben tener efecto en el día de hoy, queridos hermanos. No nos aplacemos, no nos quedemos niños, bebiendo siempre el biberón, tomando siempre leche de mamadera y no alimentándonos con el alimento sólido. Esta recomendación, esta admonición del Espíritu Santo debe hacer que nosotros, los creyentes del día de hoy, prestemos debida atención a la palabra y al ministerio de ella. Vamos a continuar con la ayuda del Señor el día de mañana.